Hace frío, ¿cierto? Gracias, Señor. Amén. Les invito a buscar la palabra del día de hoy en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Del versículo 10 en adelante le vamos a dar lectura. Amén. Si usted lo ha encontrado, se pone de pie, ¿cierto? Como estamos ordenados. San Juan, capítulo 7. Amén. Del versículo 10 en adelante. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Tome su asiento. La verdad que muchas veces, ¿cierto? Cuando leemos y entendemos la palabra, uno siente que no tiene más palabras para explicarla. Amén. Pero aquí, ¿cierto? Dios comienza, porque, ¿cierto? Al principio del capítulo 7 habla de la incredulidad de sus hermanos. Amén. Sabemos, ¿cierto? Que en ese tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, eran pocos, ¿cierto? Al principio, los que seguían a Jesús. Amén. Los fariseos, ¿cierto? Eran los que se encargaban de llevar el orden religioso en ese tiempo. Y perseguían a Jesús. Amén. Todos sabemos eso, ¿cierto? En este pedazo, ¿cierto? De la palabra, dice que Jesús fue igual a la fiesta, ¿cierto? Que se estaba realizando. Y sabemos, ¿cierto? Que Jesús, lo que Él vino a hacer en la tierra fue a regalarnos, ¿cierto? Lo más hermoso, lo más preciado que podemos tener, que es la salvación. Amén. Pero si usted lo piensa, ¿cierto? Aquí dice que Jesús no fue y dijo, aquí vengo yo, ¿cierto? Aquí soy yo Jesús, ¿cierto? No llegó hacia la fiesta, sino que dice la palabra que llegó en secreto. Amén.
Imagínense él siendo, ¿cierto?, el Mesías, siendo el que llegó a este mundo, ¿cierto?, a darnos la salvación, a regalarnos la salvación, lo hizo en secreto. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿cierto?, eran los que lo perseguían, intentaban, ¿cierto?, se coludían entre ellos y un poco de gente para intentar matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando él se ponía a predicar en público, ¿cierto?, cuando él lo hizo, eso le traía problema a los fariseos porque Jesús abría los ojos de las personas, de los habitantes, ¿cierto?, de los pueblos donde él andaba. Jesús predicaba, ¿cierto?, y hablaba muchas veces de lo mal que estaban haciendo los fariseos. Amén. Sabemos que ellos son religiosos, eran religiosos que cumplían la ley de Moisés, ¿cierto?, a su manera, muchas veces, ¿cierto?, porque habían cosas que ellos querían hacer y que no estaban escritos, ¿cierto?, que esa que no era la voluntad del Padre, ¿cierto?, que eso es lo que Jesús les enseñaba a la gente. Amén. También, ¿cierto?, nosotros hoy en día, si lo traemos, ¿cierto?, a nuestra vida, a nuestro presente, en ese tiempo, imagínense que Jesús predicaba o lo hacía en secreto, muchas veces lo hizo en secreto, otras veces se expresaba en público, ¿cierto? Pero en este momento, en este extracto de la palabra, ¿cierto?, vemos que él llega en secreto y lo hace en secreto. Imagínense el valor que tenemos que tener hoy en día de que nosotros, siendo personas naturales, cualquiera, ¿cierto?, muy lejos de llegar a ser o de estar a la altura, ¿cierto?, de Jesús, lo podemos hacer públicamente. Amén. Entonces, agradecidos, ¿cierto?, del Señor, porque hoy en día nosotros podemos adorar, podemos cantar, ¿cierto?, podemos predicar, podemos enseñar las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, fuimos llamados a ir por el mundo, ¿cierto?, predicar el Evangelio, a esparcir la semilla, ¿cierto?, a hablar quizás con nuestro propio testimonio. Amén. Y sabemos que hay muchos hermanos, ¿cierto?, que hoy en día, por ejemplo, es fácil pararse en el púlpito quizás a predicarle a los hermanos dentro de la iglesia, pero también es importante, ¿cierto?, hablarlo por las calles. Yo no le digo que usted salga a predicar. Nuestro pastor el día sábado lo decía, hay muchas formas de poder evangelizar hoy en día, de poder esparcir esta semilla, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Uno de repente va en el colectivo y una persona del lado se está quejando de algo, no sé, y uno ahí puede, ¿cierto?, dar o decir alguna palabra o hablar de nuestro propio testimonio. Amén. Siguiendo, ¿cierto?, con la palabra del Señor, dice el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Como les decía, ¿cierto?, en ese tiempo los judíos tenían los fariseos tenían mucha influencia, ¿cierto?, influenciaban mucho a la gente común. Amén. Y cómo por ejemplo, los castigaban si es que ellos, los judíos, ¿cierto?, el pueblo judío o la gente común de ese lugar, no podían apoyar a Jesús delante de los fariseos, porque los fariseos los castigaban. Uno de los castigos, ¿cierto?, o de las cosas que le podían decir a los judíos que para ellos era un castigo severo, era que serían expulsados de la sinagoga. Para ellos, ¿cierto?, eso es muy importante. Es muy importante. Entonces, el hecho de ser expulsados es como que hoy en día usted, no sé, crea que está haciendo algo bien, ¿cierto? Y nuestro pastor viene y dice, ¿sabe qué, hermano? Usted se tiene que retirar de aquí. Retírese porque está en contra de lo que está diciendo. Es como eso para los judíos. ¿Amén? Entonces, para ellos era un castigo severo que le dijeran eso. Por eso guardaban silencio y se regían a la orden que tenían los fariseos en ese entonces. Amén. Mire, muchas veces, ¿cierto?, aquí como aquellas personas que tenían miedo de apoyar, ¿cierto?, a Jesús en ese momento, muchas veces a nosotros igual nos sucede que tenemos temor, ¿cierto? Y el temor a veces nos paraliza de hablar del Señor, muchas veces nos paraliza de recordar quizás lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, porque sin ir más lejos, ¿cierto?, yo creo y pienso que todos los que hemos llegado a conocer verdaderamente al Señor ha sido por un proceso. Amén. Es difícil, porque yo no sé si existe alguien, pero yo no lo conozco, que diga, no, yo conocí al Señor de buena forma, me refiero así como, no, yo estaba
en la plenitud y llegó el Señor a mi vida. La verdad que yo no conozco a nadie, pero por eso creo que siempre uno, la mayoría de las veces pasa algún proceso, algún problema que nos hace querer buscar al Señor. Cuando ya no tenemos salida ni una parte, imagínense yo al principio, ¿cierto?, con una depresión en mi vida, cuando ya no quería nada más con nada, nada más solucionaba el problema que yo tenía, ¿cierto?, que me sentía mal, sentía que mi mente me hablaban cosas, y ya no había solución, pero yo no quería ir al médico. Porque yo decía, si voy al médico me van a medicar y voy a andar dopada y no voy a saber quién soy. Me basé 1000 rollos y dije, no voy a ir al médico. Pero gracias al Señor, Él salió a mi encuentro. Y hoy en día puedo estar aquí, ¿cierto?, contándoles y diciéndoles, ¿cierto?, lo que me sucedió. Muchas veces el temor nos paraliza. Muchas veces nos hace no recordar, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios es capaz de hacer. Dice su palabra, ¿cierto?, que no debemos de temer, porque Él venció al mundo. O sea, no hay nada en este mundo que usted pueda decir, no, esto le gana al Señor. Nada le puede ganar, ni una enfermedad, ¿cierto? Porque al leer su palabra nos damos cuenta que Él sanó a muchas personas. Amén. Y después, ¿cierto?, dejó la tarea a sus discípulos y así con nosotros. Por eso, hasta el día de hoy, nosotros, ¿cierto?, oramos por el libro de peticiones, por el sobre de las familias con fe. Y sabemos, ¿cierto?, que Dios ha ido respondiendo cada una de las peticiones que podamos tener. Amén. Así que no nos avergoncemos, mis hermanos, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. Amén. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Imagínense, nosotros reconociendo al Señor delante de todo el mundo, sin avergonzarnos, Él así, de esa misma manera, va a actuar delante de su Padre con nosotros. Amén. Así que seamos valientes, hablemos de Cristo delante del mundo, delante de la gente, delante de quien sea. Nada es más grande que el Señor, o sea, de quien vamos a hablar en ese momento. Amén. Seguimos avanzando entonces, aquí cuando Jesús, ¿cierto?, responde que la doctrina no es de Él, ¿cierto?, sino de quien le envió, o sea, del Padre. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hoy en día, ¿cierto?, hay muchos que se levantan por las redes sociales, ¿cierto?, en la televisión, en cualquier lugar, en cualquier plataforma, ¿cierto?, digital, podemos ver cómo hay muchas personas que se han levantado hablando en el nombre del Señor y que son mentirosos. Amén. Pero aquí, ¿cierto?, el Señor, mire, nos dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Cómo podemos nosotros, ¿cierto?, darnos cuenta o en el momento, ¿cierto?, despertar de que quizás están hablando mentiras y cosas? Es leyendo la palabra del Señor. Amén. La importancia, ¿cierto?, de escudriñar su palabra. Dicen, ¿cierto?, que van a llegar momentos en los que ya no va a haber Biblias, en los que quizás ya no va a haber cómo llenarnos de esto, llenarnos de lo más importante, de nuestra profeta que tenemos hoy en día. Entonces, importante, ¿cierto?, en estos momentos buscar a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Siempre nuestro pastor aquí está recordando que no se queden con lo que uno predica aquí, sino que lo estudien, lo escudriñen en sus hogares, ¿cierto? Porque muchas veces Dios le puede entregar otro tipo de enseñanza, ¿cierto? Otra cosa aparte de lo que nos entrega en este día. Amén. Y también, ¿cómo podemos reconocer que viene de parte de Dios la palabra? Es porque quien predica, ¿cierto?, busca la gloria del Señor, que la gloria sea para Él. No predica con el yo-yo que muchas veces, ¿cierto?, podemos ver a través de las plataformas. Amén. Mire, aquí igual más adelante dice que Jesús sanó a un enfermo el día de reposo. Sabemos, ¿cierto?, que para ellos es importantísimo el día de reposo, que no se hace nada se puede realizar.
Pero aquí Jesús está diciendo algo muy cierto, que dice, claro, pero si a un bebé que nace, ¿cierto? Cae al 8º día, los judíos allá se circuncidan. Amén. Eso para ellos es ley. Si no se circuncidan es como que no son judíos. Amén. Entonces, para ellos es importantísimo circuncidar a los bebés al 8º día de nacido. Entonces aquí Jesús le dice, claro, pero si nace un bebé y el 8º día cae día de reposo, lo circuncidáis igual lo circuncida. ¿Y por qué yo, que sané a un enfermo, cierto, que él volvió quizá a darle la vida digna a una persona, lo reprochan? Porque él como que lo quisieron opacar, cierto, que estaba mal, que todo el que él se había equivocado, si él había hecho algo, había tenido misericordia con una persona. Entonces, muchas veces, cierto, nosotros leemos esta palabra y decimos, pero ¿cómo los fariseos fueron así? Y no nos vemos a nosotros en ese lugar. Amén. Muchas veces nosotros también nos sentamos en silla de escarnecedores. Amén. Reconozcamos, cierto, que muchas veces nos equivocamos, muchas veces quizás juzgamos al hermano que está al lado, que llegó con caracho, que llegó enojado, que llegó triste, o mira al hermano cómo vino vestida, mira cómo vino acá vestido. Y muchas veces nosotros también intentamos juzgar, muchas veces nosotros intentamos, cierto, encontrarle una razón a lo que en realidad nosotros no somos quien para encontrar aquella razón. Solamente Dios sabe, ¿cierto?, cómo uno llega a la casa del Señor. Yo, ¿para qué le digo? Siempre cuando uno le toca trabajar, tiene un día bien probado. Mi hijo ha estado más o menos, le echo la culpa a los dientes, pero aquí estoy gracias al Señor predicando su palabra y cumpliendo con la tarea que Él me encomendó. Amén. Entonces, usted puede decir, pucha, la hermana María José, no sé, llegó chascona, por ejemplo. Y la verdad es que hay veces que uno a veces no tiene ni tiempo, sobre todo con guagua, que tiene que salir apurada porque hay que cambiar la guagua. Entonces, a eso me refiero cuando uno dice, no, que uno puede decir la hermana aquí, la hermana allá, o el hermano aquí, el hermano allá, y resulta que no sabemos, ¿cierto?, lo que le pasó, lo que le sucedió. Importante, ¿cierto?, estar pendiente de los que faltan, orar los unos por los otros, ¿cierto? Si usted puede, si usted quiere, si usted desee, siente en su corazón de repente llamar. ¿Cómo está? Igual eso es importante, ¿cierto? Uno como hermano quizás se siente bien, amén. O si llegó el hermano ahí cabizbajo, enojado, bienvenido, hermano, que el Señor le bendiga, ¿cierto? Con un abrazo, un saludo, eso lo hace sentir bien. Quizás ese saludo, ¿cierto?, va a hacer que cambie toda su nube negra que puede traer el hermano, amén. Y para terminar, mis hermanos, quiero que busquen, para que leamos todos juntos, en el libro de Gálatas, capítulo 6. Yo lo voy a buscar aquí también. Gálatas capítulo 6. Sentadito nomás lo vamos a leer, solo para terminar el mensaje del día de hoy. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. La diferencia, ¿cierto?, entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, ¿cierto? No quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada de los 10 mandamientos porque era de Moisés. No es así. Solo que tenemos que, ¿cierto?, intentar ser cada día más, tener el amor, ¿cierto?, el fruto del Espíritu en nuestra vida, intentar cada día demostrar, ¿cierto?, que somos hijos de Dios, que nos importa el de al lado, amén, que nos importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que trabajemos todos juntos por un bien común, amén, que es el Evangelio, que es, ¿cierto?, seguir este caminar. Quizá usted me dice, no hablamos de religión, sino que hablamos de un Dios vivo, como lo decía nuestro pastor el día domingo, amén, que es importante, ¿cierto?, en este tiempo esparcir esta semilla, esparcir juntos esa semilla como hermanos, para poder, ¿cierto?, llegar a aquel momento y que porque yo no le digo que usted, si no la esparce, no se va a salvar, no es así, ¿cierto?, la salvación no es por obra, pero sí el Señor, ¿cierto?, se agrada de estas cosas y quizá en algún momento, yo no sé, cuando nos toque pasar cuando esté pasando lista el Señor, nos diga ya, tú tenés cuántas estrellitas, predicaste, hiciste aquí, hiciste allá. Eso me imagino. Yo no le digo que nos vamos a salvar por obra, sino que
tratemos, ¿cierto?, de tirarnos para arriba los unos con los otros, ¿cierto?, levantarnos, renovarnos nuestra fuerza. Llegamos aquí de repente cansados, sin ganas, muchas veces ya no queriendo venir a la iglesia. Lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Lo digo por procesos que uno pasa, que ya no quiere nada con la iglesia, con cosas, pero es importante, ¿cierto? Yo agradezco al Señor porque Él muchas veces utiliza personas, ¿cierto? Para cualquier persona para levantarnos, dice que hasta las rocas van a hablar. Entonces uno de repente dice, Señor, ya no quiero más, y nos falta, ¿cierto?, aquella persona que Dios utiliza para decirte, hey, vamos, que yo vencí al mundo, nada de lo que tienes alrededor me puede ganar a mí. Amén. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Yo agradecida de Dios porque una vez más, ¿cierto?, me da la oportunidad de predicar y una vez más habla a mi vida. Amén. Para mi Dios sea toda honra y gloria y para mí su misericordia. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana.